Mi saludo cordial a la distinguida audiencia de Radio Centinela del Sur y de la Hechicera, y a la Federación Unionista de Trabajadores de la Educación, la FUTE, que hace posible este programa educativo, cultural, social y gremial. Permítanme en esta ocasión compartir el tema editorial: un pacto de experiencia radical y de alteridad entre el escritor y el lector. Todo aquel que entra en relación vital desde el contacto con el otro, desde el prurito de la alteridad, es decir, cuando nace el deseo de acercarse a quien es diferente para saber qué dice, cómo se expresa y qué es lo que dentro de sí lleva para una comunidad determinada, es decir, para un tú que también tiene el deseo de apertura a los demás a través de su pensamiento más granado desde el plano intelectual, como es el de aparecer como autor de una obra artística, literaria, cultural o científicamente creada a partir de la imaginación, de la investigación, de la academia, de la ficción o de una propuesta ensayística de corte sociocultural y educativamente propuesta a través de los medios tecnológicos como el de la imprenta o el de las pantallas digitalizadas, merece toda la atención de quien muestre interés por esa narrativa. Ese ser intelectual que produce la obra y el que la lee, como señala el investigador Badiou, no es en absoluto un simple pacto de coexistencia agradable entre dos personas, sino la experiencia radical, tal vez la única que pueda hacerlo hasta tal punto de la existencia del otro, a través de su pensamiento escrito, que en calidad de autor acude al encuentro del lector con lo más altivo y granado que tiene para brindarle desde la experiencia de su cognición un registro lingüístico, quizá desde el amor universal de su alteridad, para atraerlo a ese lector, a ese otro, que siendo diferente pueda encontrarse en ese mundo de letras que, a la par que le sirven para conocer el mundo de esa alteridad escritorial, es capaz de adentrarse cerebral y emotivamente desde el gozo más elocuente que puede brindarle la otredad de esa obra escrita, puesto que, cuando el lector se deja atrapar por esa alteridad desde la mediación que le ofrece el escritor a través de su lenguajear, como señala Jurado Valencia, entonces la obra, ya no el autor, continúa con su proceso de pensante de permanente gestación y nunca podrá cerrarse, porque cada vez que alguien la interpreta producirá plusvalía semántica, pues una obra, cualquiera sea su género, existe porque alguien la abre y la interpreta. Al interpretar, el lector completa la obra. ¿Cómo la interpreta? Es otro asunto. Infinitas representaciones según sea la experiencia cognitiva del lector. Habrán de constituir
ese mundo interior propio del pensamiento en el acto dialógico de la lectura, concluye Jurado Valencia. Así se manifiesta, por lo tanto, esa experiencia radical entre la obra y el lector. En este caso, como señala Iván Ewes, la relación lectura-creación es más que recíproca, es envolvente, rotunda, ineludible. No sólo porque todo escritor está hecho de lecturas memorables, sino como todo lector tiene su propio santoral de autores, sino porque hay un nivel en que la lectura y la escritura son lo mismo, mutuamente, se contienen e incluso se vuelven simultáneas, con lo cual se cumple ese pacto de la alteridad en cuanto a la existencia de cada otredad, la del autor y la del lector, se vuelven, en efecto, identificables, envolventes, rotundas, con lo cual el gozo, incluso el conocimiento de esa realidad de escritura, así sea ficticia o quizá por eso mismo es elocuente, dado que si nos adentramos en el mundo de la educación escolarizada desde otra óptica, tal como lo afirma Velázquez Guzmán, la lectura no es sólo una competencia escolar, sino una experiencia vital que permite a niños y jóvenes comprenderse como sujetos, interpretar el mundo y construir pensamiento propio. Leer con sentido desarrolla criterio, sensibilidad y empatía. Por ello, hablar de fomento lector es hablar de formación integral, bienestar y convivencia social. En efecto, este pacto de experiencia radical en cuanto identificación con la alteridad promueve una empatía vital con ese lenguaje escrito que es capaz en el lector de combinar una fenomenología del encuentro lector. Hasta aquí el comentario editorial para este día. Un pacto de experiencia radical y de alteridad entre el escritor y el lector. Muchas gracias por la atención brindada. Buenos días.